perdón. Una de las palabras más bellas del vocabulario de los seres humanos debe ser el perdón. Y todos debemos aprender. Si todos aprendiéramos lo que significa esta palabra, nos evitaríamos muchos dolores y muchas situaciones difíciles. Si aprendiéramos el significado verdaderamente de esta palabra. El salmista David, quien es el que escribe este texto, este hombre tuvo una gran experiencia, cuenta su gran experiencia vivida por él mismo. Dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David falló. Sin embargo, David le falló a Dios. Pecó contra Dios. Pero Dios no lo condenó. ¿Por qué Dios no lo condenó? Porque David, al reconocer su condición, le pidió a Dios perdón y fue perdonado. Porque así son las misericordias de Dios. Y porque nuestro Dios es un Dios perdonador. Especialmente cuando nosotros confesamos y reconocemos que hemos fallado. Por eso él cuenta su experiencia de cómo su situación se volvió como un sequedal de verano. Su verdor se volvió un sequedal de verano. Él cuenta de cómo la mano de Dios fue contra él en los momentos que él había fallado y no se había arrepentido. Por eso el perdón va muy de la mano del arrepentimiento. Cuán importante es entenderlo. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer en este momento, el significado, ¿qué es el perdón? Es importante saberlo. ¿Qué es el perdón? Podríamos decir algunas cosas. En primer lugar, el perdón es un acto de amor, de misericordia y de gracia. Es un acto de amor, de misericordia y de gracia. Yo decido perdonar. Tú decides perdonar. Que aunque el otro no lo merezca, que aunque sea inmerecido para el otro, yo decido hacerlo porque amo a alguien, porque amo a mi semejante, porque amo a mi hermano o porque amo a mi semejante. Yo decido perdonar. En segundo lugar, el perdón es una decisión que yo o que usted toma de no guardar rencor, de no guardar resentimiento a otra persona, haya hecho lo que haya hecho. Amén. El no guardar rencor y resentimiento para con la otra persona, no importa lo que nos haya hecho tal persona. Entonces, perdonar significa hacer un borrón y cuenta nueva. Un borrón y cuenta nueva. Perdonar también significa absolver, cancelar una deuda. En la Biblia la palabra perdonar significa literalmente dejar pasar, no detener, dejar pasar. Ahora, es importante que usted entienda que el perdón es necesario para la reconciliación del uno para con el otro. Es necesario para la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. Cuando hay relaciones rotas, debe haber perdón para que haya reconciliación. Dice la palabra que nosotros los hombres, los seres humanos, siendo enemigos de Dios, en alguna ocasión fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Éramos enemigos de Dios, tú y yo éramos enemigos de Dios, pero en el momento indicado, cuando Cristo llega a nuestro corazón
y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, entonces nosotros somos reconciliados con Dios. Porque antes no le dirigíamos la palabra ni le hablábamos al Señor. Y una vez que nos hemos convertido, entonces nuestro diálogo y comunión con Dios se hace fuerte. Por eso es importante saber que el perdón está condicionado al arrepentimiento, al deseo y la voluntad de hacer reparaciones. Cuando alguien está arrepentido de algo que hizo porque se equivocó, lo reconoce, pero que también está dispuesto ¿a qué? A poder hacer algo, a poder hacer que las cosas cambien. El problema está cuando nosotros no lo hacemos. Aún la persona puede decir, yo reconozco que dañé y voy a hacer algunas reparaciones. Saqueo, ¿recuerdan a Saqueo? Saqueo era un recaudador de impuestos. Había ofendido a su propio pueblo. Le había robado a su propio pueblo. Pero cuando Saqueo se convierte, hay un cambio de actitud, hay un cambio de vida. Cuando Saqueo se convierte al Señor, este hombre cambia de actitud hasta el punto que él ha dicho: si a alguien le he robado, estoy dispuesto a devolvérselo 4 veces. Eso es arrepentimiento, reconocimiento que se falló, pero también con la disposición de poder reparar el daño ocasionado. En la Biblia, el perdón aparece asociado a la doctrina de la expiación. El perdón aparece ahí enlazado a lo que es la doctrina de la expiación. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que había un requerimiento, especialmente en el Antiguo Testamento, había un requerimiento para que el pueblo pudiese ser perdonado. ¿Y cuál era el requerimiento de parte de Dios para con el pueblo? Que cada vez que el pueblo pecara, que cada vez que el pueblo ofendía a Dios, se rebelaba contra Dios, debía hacerse un sacrificio, debía ofrecerse un animal, un cordero o algo que pudiera expiar el pecado del pueblo. El libro de Levítico recoge todos esos sacrificios de cómo el pueblo, cuando le fallaba a Dios, cuando pecaba contra Dios, cuando se rebelaba, la única manera de ellos poder recibir perdón era a través de un sacrificio que el ministro, el sacerdote, debía hacer en el altar, degollando un animal, derramando sangre para que el pueblo pudiese ser perdonado. Era la forma en el Antiguo Testamento de que el pueblo recibiera ¿qué? El perdón. Por eso es que Hebreos 9:22 nos dice claramente: todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Dios mismo lo instituyó de esa manera, de tal forma que para poder ser perdonado en el Antiguo Testamento, la manera de que el pueblo fuese libre era a través de un sacrificio de derramamiento de sangre de un animal, sin mancha, claro, está limpio, purificado. Era la forma en que el pueblo podía ser libre y sanado, y también perdonado de parte de Dios. Y Hebreo lo dice claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En el Antiguo Testamento el sacrificio continuo del cordero sin defecto era requerido para satisfacer las necesidades o para aplacar la ira y el juicio de Dios. Permanentemente
los sacerdotes, los ministros estaban ofreciendo sacrificios en el altar. Levítico 4, Levítico 5 habla sobre los sacrificios que se ofrecían de una u otra manera para expiar, para cubrir el pecado. ¿Y ustedes no creen que fue lo que hizo Cristo? En el Nuevo Testamento se dice que la muerte de Cristo en la cruz romana, en una cruz romana, se convirtió en el sacrificio completo, como Cordero de Dios sin mancha. Y ese sacrificio es la garantía divina del perdón. Amén. El sacrificio de Cristo como Cordero de Dios en el Nuevo Testamento, ya Él derramó su sangre, y por ese sacrificio es la garantía divina del perdón de nuestros pecados. Lo hemos recibido. O sea, el perdón que tú y yo hemos recibido le costó a Dios el sacrificio de su propio Hijo. Óigase bien. Si Cristo no hubiese ido a la cruz y no hubiera derramado sangre, ninguno de nosotros hubiese sido perdonado o salvado. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la garantía que en el Señor hay perdón de pecados. Todo lo que Cristo hizo por usted, todo lo que Cristo hizo por mí, Él llevó todo pecado a la cruz. El mismo Dios borró nuestras rebeliones, borró todas nuestras iniquidades en el momento que reconocimos que somos pecadores. Entonces entendemos nosotros ahora que para que haya perdón, hubiese habido perdón, tuvo que haber derramamiento de sangre. Y que en el Señor somos reconciliados con el Padre a través de la muerte de Cristo Jesús. Porque el perdón es necesario para que la reconciliación entre los humanos inclusive. Ahora bien, existen tres clases de perdones. Tres clases de perdón. Primero, el perdón de Dios, el perdón personal y el perdón del uno para con el otro. Tres clases de perdón. El perdón de Dios para con los hombres, el cual es necesario para la salvación. Sin el perdón de Dios, nadie sería salvo. El perdón de Dios es necesario para la salvación. Hechos 13:38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os se anuncia el perdón de pecados, por medio de Cristo Jesús. Isaías 55:7 es otro texto que nos habla del perdón de Dios, de parte de Dios para con los seres humanos. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí vemos en este pasaje una ordenanza de parte de Dios a que el hombre deje su mal camino, su mal proceder, que deje sus malos pensamientos, porque es que los pensamientos llegan de continuo al hombre. Antes de Dios destruir el mundo con un diluvio, dice la palabra que el pensamiento, el designio del hombre era de continuamente el mal. Siempre estaban pensando en lo malo. Y es así
El ser humano hoy piensa más en lo malo que en lo bueno. Permanentemente está pensando en cómo hacerle daño al otro, en cómo robarle al otro, en cómo defraudar al otro, en cómo causarle dolor al otro. Porque los pensamientos de los seres humanos sin Dios son pensamientos perversos, malos. Y por eso dice que el impío es aquel que hace impiedad, no importa quién sea. No importa si lleva el rótulo de cristiano entre comillas. Impío viene de impiedad. O sea, si hay cristianos entre comillas que pueden ser impíos porque están cometiendo impiedad. Dice la Biblia: el que es el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Hay que volvernos a Dios. Alguien le enseñaba en estos días el volverse a Dios, el buscar de nuevo a Dios, el verdaderamente hacer las paces bien con Dios, el cual tendrá de él misericordia. Oh, qué importante. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos. Hermano, ¿qué tal que Dios nos pagara conforme a la maldad que hacemos? ¿Qué tal que Dios nos pagara conforme a la mentira que usted comete? Conforme al engaño o el pecado que usted comete. ¿Qué tal que Dios dijera: mintió, muera enseguida? ¿Cuántos vivos habríamos aquí? Dios es un Dios misericordioso. Mire cuánta maldad hace el hombre, y sin embargo Dios usa de su misericordia. Hay ciudades y hay pueblos y hay naciones que se han levantado en maldad, y Dios la tolera hasta cierto punto. No las destruye, no las acaba, no las daña, hasta que ya Dios diga: hasta aquí, ya no puedo soportar más a estos impíos. Lo que estaba pasando con Nínive, cuando Dios dijo que le iba a destruir por completo por tanta maldad, por sanguinarios. Pero Dios detuvo el castigo cuando envió a Jonás a predicar, y ellos se arrepintieron y reconocieron su maldad. Porque cuando el hombre haya cometido lo que haya cometido, se arrepiente, reconoce su maldad, reconoce su robo, su mentira, su engaño, su adulterio, cuando reconoce que mató, que robó, que engañó, le pide perdón a Dios sinceramente, entonces recibe de parte de Dios el amor y la misericordia y el perdón de sus pecados. ¿Cuál quiere decir? Qué bueno. Dios nuestro, el cual será amplio en qué. Y cuando habla de amplio, es amplitud en gran manera. No que ayer mentiste 3 veces y tres veces te tengo que matar. No. Mentiste, y Dios, cuando tú lo reconoces, sin embargo tú vas a Él, le pides perdón y aún derramas tus lágrimas. Dice: Dios, te fallé 1, 2, 3, te he fallado, ya hemos solido de que tú tengas misericordia de mí. Sin embargo, ten misericordia de mí, ayúdame, Dios. Tremendo, porque las misericordias de Dios son grandes. Entonces, la clase de perdón es el perdón que da Dios a los hombres. Es necesario para la salvación, porque si nosotros no recibimos ese perdón, jamás seremos salvados. Jesús decía en una ocasión, o en la ocasión cuando el Señor iba a la cruz, o fue a la cruz, recuérdenlo bien, el Señor fue a la cruz y estaba muriendo. Pero Él dijo algo cuando estaba el gentío ahí rodeando la cruz. Él dijo algo. Le vituperaron, le hirieron, lo azotaron. Él dijo algo. Cuando estaba en esa condición, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una de las primeras palabras que Jesús expresó en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usted se preguntará: ¿será que no sabían lo que estaban haciendo? No, embargo, Dios, que es misericordioso, perdonador, Cristo Jesús nos dijo: maten a los que me están crucificando, destruyan a los que me están crucificando. No, Él clamó al Padre, dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 23. La palabra misma de cómo el Señor Jesús perdonó a sus opositores. Lucas 23, 34.
Ahora, usted y yo como creyentes recibimos el perdón de Dios cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando hemos puesto nuestra fe en la persona de Jesucristo para salvación. Porque la Biblia lo dice claramente, nos enseña que todos necesitamos del perdón de Dios. ¿Cuántos necesitan del perdón de Dios? Amén. Todos nosotros necesitamos del perdón de Dios. Todos hemos cometido pecado. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios que todo ser humano proceda al arrepentimiento, a cambiar de actitud, a cambiar de vida, a cambiar la maldad por la bondad, a dejar de hacer lo malo, que se vuelva a Dios. Y de esa manera, al proceder al arrepentimiento, la persona recibe el perdón de parte de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Necesitamos que nuestra nación Colombia se arrepienta de verdad, que la gente deje de hacer lo malo, que la gente deje de rebelarse contra la autoridad, que la gente deje de matar, de destruir vidas, que hay un arrepentimiento genuino de verdad, y de esa manera la misericordia de Dios y el perdón de Dios es otorgado a aquel que se arrepiente de sus maldades. Por eso dice que Él espera que los humanos se arrepientan y que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, usted dirá, pastor, pero yo soy cristiano ya. Yo creo que en mí no hay maldad. Eso dice usted. Pero en la Biblia encontramos un texto en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Mire lo que declara este texto. Y usted tal vez lo ha leído una y otra vez. ¿Qué es lo que dice? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay que hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Lo que quiere decir? Independientemente de las buenas obras, de todas las buenas acciones, sin embargo, muchas veces podemos pecar. Muchas veces podemos fallarle a Dios, porque somos humanos y nuestra naturaleza humana tiende a lo malo. ¿Cuántas veces usted no ha mentido? ¿Cuántos de ustedes no han chismoseado? ¿Cuántas veces ustedes no han hablado mal de otro? ¿Cuántas veces usted no ha dañado a otro, no ha perjudicado de una u otra manera? ¿Cuántas veces usted ha actuado de mala fe? ¿Cuántas veces usted ha hecho las cosas pero para su propio bienestar, pero sin darse cuenta que puede perjudicar o dañar a los demás? Y usted piensa que no es así. Por eso es importante nosotros entender que como humanos fallamos y pecamos, y que diariamente tenemos que ir a Dios para pedirle perdón, reconociendo que somos pecadores y que hemos pecado contra el Dios del cielo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero como Dios es un Dios perdonador, dice 1 de Juan 1:8, de que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero el 9 dice que abogado tenemos y decimos que no tenemos pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, si decimos que no tenemos pecado, nos
nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si no reconocemos, pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a suceder? Que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Él es justo, pero debemos reconocerlo. El problema está es cuando nosotros no reconocemos nuestra condición. Cuando no reconocemos que fallamos o que hemos pecado o que hemos ofendido. Porque pensamos que tenemos la razón, porque pensamos que tenemos la verdad de nuestro lado, porque pensamos que fue el otro el que me dañó, porque pensamos que fue el otro que me ofendió. Por eso es necesario confesar. Ahora, todo pecado a la larga es un acto de rebelión, especialmente contra Dios. Todo pecado a la larga es un acto de rebelión contra Dios. El salmista en el Salmo 51, verso 4, recoge esa expresión y le dice a Dios algo importante en Salmo 51, 4. Porque todo pecado es rebelión contra Dios. ¿Qué dice el Salmo 51, 4? Miren la experiencia de este hombre cuando dice: contra ti, está diciéndole a Dios, es contra ti, Dios, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está diciendo? Señor, yo me arrepiento, yo reconozco mi condición, te he fallado, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque usted le haya ofendido al prójimo, en primer lugar usted ha ofendido a Dios y en segundo lugar ha ofendido a su prójimo. Por eso el perdón de Dios es necesario, y el perdón de Dios es completo, es incondicional e inmediato. ¡Aló! El perdón de Dios es completo, el perdón de Dios es incondicional e inmerecido. ¿O usted merece el perdón? Hay gente que dice que cree que merece el perdón. Ninguno de nosotros merece el perdón. Pero el perdón que Dios nos otorga es un perdón inmerecido. Por amor, por su gracia, por su misericordia para con nosotros. Por eso el perdón de Dios es completo, incondicional. No importa lo que el hombre haya hecho. Si se arrepiente y vuelve a Dios, Dios lo perdona. Entonces, aquí encontramos la primera clase de perdón, que es el perdón que Dios otorga a los seres humanos cuando nos arrepentimos. Amén. Pero también existe otra clase de perdón, y es el perdón personal. ¿Cuál es el perdón personal? Ese que es necesario para nuestra salud mental, espiritual y física. ¿Cómo así que yo tengo que perdonarme a mí mismo? Bueno, el perdonarse a uno mismo no es fácil. No es fácil, porque la vida nos lleva en muchas ocasiones a situaciones que nosotros a veces no vemos y que no actuamos con claridad, o simplemente nos equivocamos. Ejemplo, usted hizo un mal negocio, le fue mal, perdió una cantidad de dinero, pensando que ese negocio le iba a hacer bien y lo iba a sacar adelante, pero no fue así. Y usted se frustra, coge rabia, porque el negocio no le salió bien y perdió una cantidad considerable de dinero. ¿Qué pasa? Que usted está ofuscado consigo mismo, tiene rabia, y usted tal vez puede decir: ¿y yo por qué hice esto? ¿Y por qué se me fueron las luces acá? ¿Por qué? Si tan bien que iba, ¿por qué me salió esto tan mal? Y la gente puede decirse: yo no me perdono lo que hice, no puedo perdonarme
por la rabia que tiene y la situación de enojo, lo lleva a decir que no puede perdonarse a sí mismo. Y eso lo que le va a traer es más tristeza, más dolor. Lo que le va a traer a su vida es un descontento y que pues va a perder lo que es la tranquilidad, va a perder lo que es el estar en paz, porque no puede perdonarse. O podríamos ilustrarlo de otra manera, cuando el padre de familia, padre o madre, tiene a su niño y va a cruzar una carretera, lo va a llevar al otro lado, pero cuando va en el intento, desafortunadamente viene un automóvil y se lleva al niño y lo mata. ¿Qué pasa con eso? El trauma que vive el padre, sabiendo que llevaba a su propio hijo tomado de la mano y que el carro se lo arrebató, lo arrolló. ¿Cómo se sentirá ese padre? Se va a sentir culpable y va a decir: yo maté a mi propio hijo, yo tuve la culpa. Y de seguro que va a durar muchos días y mucho tiempo esa herida en su corazón, en su alma, por lo que sucedió, porque se está culpando. La culpa no lo va a dejar dormir tranquilo. ¿Aló? Se siente culpable, se siente que no merece el perdón de Dios ni de nadie. Se siente que está agobiado, que está acorralado, porque lo que sucedió no se lo puede perdonar. Es algo tremendo, es algo terrible, pero aún también podemos decir que algunos pueden tomar una mala decisión sentimental y por causa de esa decisión sentimental se enamoraron de X o Y personas. Se casaron, pero les fue mal. Y él puede decir: yo no esperaba esto. Puede ser hombre o mujer, porque te tomó una decisión que tal vez no era la adecuada y se casó. Y esto lo va a llevar a una terrible depresión, a sentimientos de culpa por algo que sucedió en el pasado, por esa carga demasiado pesada para ti, que no puede llevar para siempre o por siempre. Decisiones mal tomadas y que traen consecuencias. Mujeres abandonadas, a hombres en la droga, porque llegó el divorcio por la situación que se presentó en el hogar. Desde un comienzo se tomaron decisiones inadecuadas o decisiones equivocadas y eso los llevó al desastre. Y ahora ese hombre, esa mujer se está culpando. ¿Por qué me enamoré de ese hombre? ¿Por qué me enamoré de esa mujer? ¿Por qué me tuve que casar con ella? Me lo dijeron, me lo advirtieron, me lo dijeron varias veces. Bueno, él comienza a culparse y a sentirse herido en su corazón, en su ser, porque lo que está pasando, él se siente que es culpable. Cuando no nos podemos perdonar a nosotros mismos, nos embarga la infelicidad, nos embarga la culpa, nos embarga la mortificación. Y esos son sentimientos negativos que nos alejan de Dios. Te sientes enojado, te sientes avergonzado o avergonzada, te sientes deprimido o deprimida, te odias a ti mismo. ¿Por qué? Porque no has podido perdonarte, no has podido liberarte de ese pasado, no has podido cruzar al otro lado porque te sientes culpable, te sientes que tu decisión te ha llevado a la desgracia y no te has podido perdonar. Cuán importante es que cuando hemos cometido estos errores, cuando hemos fallado de esta manera, de una u otra forma, tenemos que reconocer que sí fallamos, pedirle a Dios que nos perdone, pero pedirle a Dios también que sane nuestro corazón. Porque si nuestro corazón no está sano, está herido, y va a ser una carga pesada, eso es como llevar un bulto de arena de 20 kilos, 24 horas diariamente. El peso no te deja tranquilo, no te deja dormir, tienes insomnio,
Oh, tienes perturbación, no te deja tranquilo, no sabes qué hacer, te puedes hasta volver loco. No te has podido perdonar el mal que hiciste, no te has podido perdonar el hecho de que fracasaste. Por eso existe el perdón de uno mismo, de uno hacia uno mismo. Tú tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Tal vez fracasaste en tu matrimonio o en tu primera relación. El hombre te abandonó, te dejó un hijo y se fue y más nunca volvió. Tal vez tú dices, ese hombre no lo perdono nunca lo que me hizo. Es otro caso. O tú dirás, yo no me perdono porque yo tuve la culpa de aquello. Tú tienes que liberarte de esa culpabilidad. Tienes que liberarte de esa cautividad. Y una de las formas de liberarte es perdonándote a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Es importante para liberarse del pasado y que tú puedas dar un gran salto de fe hacia las bendiciones de Dios para ti. Es importante hacerlo. Algunos que creen macho o macha y creen que no necesitan, no pueden llorar porque son hombres, o porque el pedir perdón es símbolo de debilidad. Quiero decirte que el pedir perdón no es símbolo de debilidad. Es lo que los humanos han dicho y lo que la ciencia tal vez ha dicho, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Amén. Es necesario que te perdones a ti mismo para que seas libre de toda aquella situación. Debes hacerlo para que pueda, por favor, no se distraigan. Es importante que usted entienda que necesita liberarse de ese pasado, que necesita liberarse de esa angustia, que necesita usted verdaderamente reconocer que falló, pero que también puede decir, yo me perdono a mí mismo. La tercera clase de perdón es donde nos vamos a centrar un poquito más. Por favor, ay papá, te alabo Dios. Bendigo, Señor. Perdón parcial. El otro es el perdón del uno para con el otro. Tercero, el enemigo se ha querido meter, Dios. Lo amamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. El perdón del uno para con el otro. Y vamos a leer algún pasaje. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Sé que hay alguien interesado en que usted me escuche, en que usted me atienda. Usted sabe quién es. Mateo 6, 14 y 15 dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En este pasaje encontramos claramente el perdón del uno para con el otro. Y hemos dicho que perdonar es un acto de amor y misericordia, de gracia. También hemos dicho que perdonar es hacer borrón y cuenta nueva, que es absolver, cancelar una deuda, es dejar a un lado los resentimientos y las ofensas recibidas. Pero aquí se nos enseña a nosotros que antes de orar, si tenemos algo contra alguien, primero debemos perdonar a la persona, que es el pasaje de Marcos 11:25. Pero miren este pasaje: si perdonáis a los hombres sus ofensas, o sea, si yo perdono a los que me ofendieron, si yo perdono a los que me hicieron daño, yo también, cuando le diga a Dios que me perdone, seré perdonado por Dios. Pero si yo no perdono a quien me ofendió, si yo no perdono a quien me causó daño, entonces puedo ayunar,
puedo orar, puedo hacer lo que sea. Si hasta que yo no perdone, tampoco seré perdonado por el Dios del cielo. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se contradice. O sea, que si hay alguien que no ha podido perdonar, cuente que sus pecados tampoco han sido perdonados. Que si hay alguien que no ha podido perdonar, cuente que de aquí para adelante, si no ha podido pedir perdón, entonces tampoco Dios lo va a perdonar. Tenemos que tener claridad en el asunto. Ese perdón del uno para con el otro es necesario para reconciliación, para hacer que las cosas entre las dos personas salgan bien, vayan bien. Perdonar puede ser muy difícil y a veces no queremos hacerlo. Tremendo. Perdonar puede ser muy difícil y a veces no queremos hacerlo. ¿Por qué no queremos hacerlo? Para no darle esa gratificación a la persona a quien estamos perdonando. Por orgullo. Que si él fue el que me ofendió, ella fue la que me ofendió, él que venga a mí, ella que venga a mí. Eso decimos nosotros. O decimos también, Dios sabe que yo no tengo nada. Todo bien, todo bien. Dios sabe que yo no tengo nada contra él ni contra ella. Pero eso dice un decir humano. Pero el corazón está diciendo otra cosa. Las actitudes que tomamos están diciendo otra cosa. Tú no sabes lo que el corazón está diciendo. Y bíblicamente sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer sino solamente Dios? El corazón nos engaña, te engaña. Tú no te conoces ni a ti mismo. Menos vas a conocer tu propio corazón. Cuando veas tu corazón sinceramente, espiritualmente, tú lo que vas a ver es un abismo. Un abismo. Nadie conoce a otro. El único que nos conoce es Dios. Tú no te conoces a ti mismo. Tu reacción a veces es tremenda, terrible. Tu comportamiento a veces deja mucho que decir. Por eso es necesario entender que hay que pedir perdón. Es que yo no he hecho nada malo. Es que yo no ofendí. Es que Dios sabe que yo estoy haciendo las cosas bien. Es que porque no me sujeto tal cual, yo me sujeto a Dios y no al hombre. Amigo, terriblemente nos vamos por la tangente y a la palabra de Dios la hacemos a un lado, pensando que tenemos la razón nosotros. Pensando que yo tengo la razón, que nosotros tenemos la razón cuando es probable que estemos equivocados. Pero la palabra sí nos aclara todo. La palabra sí nos dice todo. Entonces el perdón del uno para con el otro es necesario y es una orden de parte de Dios. No es algo que alguien se inventó. No es algo que el pastor se inventó, que la iglesia se inventó, no. Es algo que Dios estipuló, Dios lo dijo, Dios lo mencionó, Dios lo aclaró, Dios dio la orden de que esto se acatara. Por eso cuando usted no perdona, tampoco es perdonado. Hay una historia, pero en una ocasión yo escuchaba un testimonio de un niño o dos niños adolescentes que se peleaban el uno al otro, eran hermanos, se peleaban y se disgustaron y se pudieron y se odiaban. Y así duraron varios días. Hasta que el Espíritu Santo le dijo a uno de ellos: ve, levántate, estaba dormida, ve, levántate, ve a tu hermano y pídele perdón porque tú lo ofendiste. Varias veces el Espíritu Santo le estuvo inquietando y no hizo caso. Entonces sucede que el niño a los pocos días cae enfermo. Y fue tan terrible que la enfermedad se lo llevó, murió. Entonces fue cuando la niña reaccionó y fue al cuarto del niño a pedirle perdón. Ya era demasiado tarde. Terrible. Esta niña desesperada, angustiada, dijo: Dios mío, perdóname. Y le dijo a la iglesia: oren por mí, ayunen por mí. Quiero que Dios me perdone. Quiero
perdone. Y la iglesia ayunó, la iglesia oró, y el Espíritu Santo se manifestó y dijo: no me pidan por ella, porque ella no quiso perdonar, yo tampoco la puedo perdonar. Es algo terrible. Por eso lo que dice la Biblia es claro, que si no perdonamos a nuestros semejantes su falta, sus pecados, tampoco seremos perdonados por Dios. ¿Y quién puede echar atrás esa palabra? ¿Quién puede decir que no es así? Por eso tenemos que tener cuidado. Hay gente que se ofende por cualquier cosa y pasan y desapercibidos, y pasan rabiosos, y pasan con amargura, resentimiento todo un mes, todo un año y muchos años. Viven en esa amargura, en ese resentimiento, no han podido perdonar, y el perjudicado es él o ella. Tremendo. ¿Por qué? Porque no ha sido libre. Mientras no haya sido perdonado, estará en cautividad. No será libre esa persona. Entonces, es importante analizar lo que dice Marcos 11:25. También va de la mano de este pasaje, cuando leemos que el perdón del uno para con el otro. Marcos 11:25 dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuántas veces llegamos a Dios y le oramos y le pedimos perdón a Dios y le pedimos a Dios cosas? Dame, Señor, ayúdame, Señor, mira lo uno, mira lo otro. Pero no reaccionamos y pensamos que tal vez no hemos podido perdonar a alguien, que tal vez hay resentimiento, amargura en nuestro corazón y no hemos podido perdonar al esposo, a la esposa, al hijo, al amigo, a la familia, al hermano, al tío, al padre, a la madre, al hijo. Yo no sé, pero es importante que tú analices bien esto. Vamos a Dios orando. Muchas veces le digo a Dios, y en mi oración le digo a Dios: Señor, yo perdono a fulano, sutano, por lo que dijeron de mí, o por lo que dijeron, por lo que hablaron. Los perdono, Padre. Perdónalos, ten misericordia de ellos. Yo me libero de aquella carga. Pero hay aquel que todavía guarde eso en su corazón. Mientras yo estoy libre, él puede estar encadenado o encadenada. Tenemos que ser libres. Ahora, no solamente a Dios debo pedirle perdón, debo ir a la persona también que ofendí y decirle: el día tal, 4 de octubre del 2015, te ofendí por esto y esto y esto, y quiero que me perdones, porque lo hice con rabia, porque me rebelé, porque hice tal cosa. Hemos dicho que nosotros somos muy valientes para hablar de Raimundo en todo el mundo, pero somos tan cobardes para pedirle perdón al que hemos ofendido. Esa es la verdad. Somos cobardes, no nos atrevemos a decirle: bueno, ven acá, hermano, yo el día tal dije esto de usted y esto y esto. ¿A quién le hemos dicho eso? Escondemos la careta, escondemos la cara, no le damos la cara al otro. Los hemos ofendido, no nos atrevemos, porque es como decir: me voy a debilitar, o voy a mostrar debilidad, o seré menos persona. No. El pedir perdón es de valientes. Ay. El pedir perdón es de valientes. El no pedir perdón es de cobardes. El pedir perdón es de valientes, pero el no pedir perdón es de cobardes. Y los cobardes jamás entrarán al reino de Dios. Los mentirosos tampoco. Los iracundos tampoco. Los rebeldes tampoco. Los engañadores tampoco. Los hechiceros tampoco. Los que hacen maldad tampoco. Entonces, debemos perdonar, que no es fácil. Pero hemos dicho que cuando vayas a orar, si sientes y dices: uy, se me viene a la memoria algo, tú dices: Dios mío, este problema tengo que resolverlo. Pides perdón a Dios y luego hablas con la persona.
El perdón es una decisión sencilla. O mejor dicho, no es sencilla. No es tan sencilla. No es una tarea fácil. Pero esa decisión te va a ayudar a liberarte. Esa decisión te va a ayudar a liberar tu alma, tu espíritu, que tal vez esté en cautividad, prisionero en la cárcel del odio, prisionero en la cárcel de la amargura, prisionero en la cárcel del resentimiento, tal vez prisionero en la cárcel de maldad, y que necesitan romper esos barrotes de esclavitud para que pueda ser libre. Por eso hay mucha gente que no es libre, no puede adorar a Dios libremente, no puede cantar libremente, no puede orar libremente, porque se le viene una cantidad de cosas. Es porque algo lo está perturbando, porque el consciente, el espíritu mismo le está diciendo: hay que arreglar cosas. Aló. Hay que arreglar cosas, mis amados hermanos. El perdonar no es fácil, pero el no perdonar nos genera sentimientos negativos como la rabia, el rencor, el odio. Te le dicen algo y sale pataleando, te revela, porque no acepta la corrección, porque no acepta el consejo, o porque no quiere perdonar. A veces es tan complicado perdonar que llegamos a acumular tantos y tantos resentimientos y odio hacia una persona que nos ha herido. Y lo que hacemos es que le deseamos lo peor. Aló. Hirió y dice: le deseo lo peor, que le vaya mal, que los negocios no le salgan bien, que le corra un carro y lo atropelle, que tal cosa. ¿Ah? En vez de desearle el bien, en vez de desearle lo bueno, ustedes al que lo ofendió le desean un mal. Eso no es bíblico. Aló. Porque aún a nuestros enemigos hay que perdonar, y a nuestros enemigos también hay que orar y bendecirlos. Amén. Pero hay muchos creyentes que oran tremendamente: Señor, que le parta la piel, parta la pata, no sé, Señor, que le vaya bien, mal, Padre, que tal cosa que le suceda para que entienda. ¿Ah? Más bien diga: Dios, ten misericordia de él y de mí. Haz tú eres un Dios justo, tú harás con cada uno conforme a sus obras. Dios es el que juzga. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos vengarnos a nosotros mismos. No debemos tomarla, o sea, vengarnos, sino dejarla ir a quién, a Dios, que Dios pagará. Te han hecho mal, te han causado un daño. Ve al juez, ve al abogado de abogado y dile: me está sucediendo esto, Señor, con fulano o con sultano. Yo demando de ti esto, Padre, hay justicia, que se haga justicia. Tú sabes quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Tú dirás quién es el culpable, quién es no el culpable, Padre, pero ayúdanos a resolver esta situación. Amén. Es tan complicado que usted desea a veces lo peor, o que le vaya mal al otro. Esos son sentimientos nocivos para el corazón de usted, para mi corazón. Ya que cuando la persona desea eso, el corazón se va endureciendo y se amarga. Pero lo peor de todo es que impide que la herida hecha por esa persona cicatrice. Como no ha podido perdonar y no puede perdonar, la herida, en vez de cicatrizar, con el tiempo se va agrandando. Se va agrandando, la herida más grande, explota. Es por esto que hay que tomar la decisión de perdonar a los demás para sanarlos. Es necesario. Algunos dirán: ¿cómo podré perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Que violó, que mató, que me destruyó, que puso mi vida en riesgo. ¿Cómo es posible que aquella persona que habló mal de mí, cómo puedo yo perdonarla? Quiero decirte que perdonamos a otros cuando dejamos de sentir o de guardar resentimiento. Ahí se decimos: yo he perdonado, porque no guardamos ni resentimiento ni amargura. Y no insistimos en pedirle a la persona una compensación por el daño que hice.
o que hayan hecho por la pérdida que hayamos podido sufrir. Porque es probable que alguien te engañó, te robó, te hizo daño. Y tú dices, es que él me pidió perdón, pero no me ha arreglado el otro asunto. No me ha pagado lo que me debe. Cuán importante es que uno pueda, si quiere dejar libre a esa persona, decirle, ¿sabes qué, mi hermano? Te perdono. Y no solamente te perdono por lo que me estás diciendo. Tranquilo, la deuda que tienes conmigo queda cancelada. No vas a pagar nada, te la perdono. Aló. Pero algunos de pronto piden perdón de labios. Y sin embargo siguen en la situación. El otro no le ha pagado la deuda, no le quiere pagar. Qué problema serio, ¿verdad? Es un problema serio. Y queremos ir al cielo así. Y queremos entrar en el reino de Dios de esa manera. Miren, ni los dones, ni si levantan los muertos, ni si levantan los paralíticos, ni si hablas en lengua en 20 idiomas. Puedes hacer maroma y lo que quieras. Si no estás arrepentido, no te vas para el cielo. Aquí no vale dones, aquí no vale ministerio, aquí lo que vale es la integridad, la santidad y la verdad ante Dios. Eso es lo que vale ante Dios. A mí el ministerio no me va a salvar. Los dones no me van a salvar. Me va a salvar la rectitud que tenga ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. Amén. Amén. Aleluya. Vamos quietecitos hoy. Sí me gusta, muchachos. A veces es tan complicado perdonar, ¿verdad? Hay que hacerlo, mi amado. La falta de perdón es como un veneno que tomamos diariamente, gota a gota. Vuelvo a repetir esta frase. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario, gota a gota, pero finalmente nos terminará envenenando. Porque depende de la dosis. Hay dosis de veneno que enseguida te deja teso, listico, llórenlo. Pero hay otra dosis de veneno que es lento, te va matando poco a poco, te va secando. Dura un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Te va muriendo lentamente porque esa gota de veneno va haciendo su efecto. Y cuando uno viene a ver, ya el cuerpo no resiste. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario, gota a gota, que finalmente va a terminar envenenándote. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro. Sí, ay, qué fácil perdonarlo. Sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. Aleluya. A veces no queremos darle el perdón a los demás, no sabiendo que los únicos beneficiarios en esto somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos perdonados ante Dios y también somos libres y no estamos en cautividad porque hemos dejado libre al otro. El más perjudicado es aquel que no quiere perdonar. Ese es el más perjudicado. Ahora usted se hará la pregunta del millón. Pedro lo dijo, Mateo 18:22. Es la pregunta del millón. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Mateo 18:22. Pedro, el apóstol Pedro, se le acerca al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? La respuesta en forma de pregunta, hasta 7. Sigue el otro versículo. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Multiplique 70 veces 7 por 70, da 490 veces. Ahora, la ley de los fariseos solamente perdonaba 3 veces. En la ley de los fariseos se perdonaba solamente 3 veces. Pero Jesús le dice a Pedro, que es el que se acerca, como que dice Pedro, dice: no, yo creo que con
con una sola vez que perdones te basta. Por eso le hace la pregunta al Señor: ¿cuántas veces he de perdonar? Señor, ¿cuántas veces? El Señor le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiso decir el Señor con ello? Lo que quiso decir el Señor con ello era que debía perdonar siempre, en todas las ocasiones y todas las veces que nos pidan perdón. Aló. O sea, si 1.000.000 de veces tienes que perdonar o te piden perdón, debes perdonar. Allá él, que es el que te viene, está dañando, o ella. Pero aquí dice que el Señor lo que quiso decir es que debemos perdonar al otro. Siempre, siempre, siempre. Porque es probable que un hermano o una hermana te ofendió, te dañó. Una vez, la perdonaste. La segunda vez, lo perdonaste. La tercera vez lo perdonaste. Y viene la quinta, la sexta y la décima. Y tú dices: yo no voy a perdonar a nadie. Tú puedes decir: no, es que esta hermana está más pecadora o pecador, yo no sé. Me pasa que yo no, pero es que me ofende cada rato. Sin embargo, tú tienes que estar dispuesto a decir: te perdono, hermano, pero deja de pecar. Te perdono, pero ojo con lo que Dios está haciendo, ¿sí? Es necesario entonces nosotros, para liberarnos, ¿cuántas veces debe perdonar usted a su hermano y a su semejante? Siempre, amado hermano, siempre. Ahora, muchos quieren ser perdonados. ¿Cuántos quieren ser perdonados? Muy poquitos. Yo quiero ser perdonado. Vuelvo a repetir: ¿cuántos quieren ser perdonados? Ahora, muchos quieren ser perdonados, pero al mismo tiempo no quieren perdonar a otros. Muchos quieren recibir el perdón, pero no son capaces de perdonar a otros. Y lo vamos a ver en la ilustración de la parábola que el Señor colocó en el mismo libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 30. Entonces, hay muchos que no pueden perdonar y guardan en su corazón resentimientos, amargura, y por eso están enfermos, y por eso donde meten la cabeza las cosas no les salen bien, pensando: yo ayudo, yo oro, y yo no sé, Dios como que no me ama. Arrepiéntete primero. Hay que arrepentirse. Mateo 18, verso 23 al 30, en esa parábola nosotros encontramos a un rey que le perdona una deuda a uno de sus siervos. Miren lo que dice: por lo cual el reino de los cielos, es una parábola, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y qué pasó? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Entonces el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó ¿qué? La deuda. Pero vamos a ver qué pasó. Él fue perdonado, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Estaba acollándolo, ¿no? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Tremendo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué ejemplo tremendo nos pone el Señor. Cuando alguien es perdonado y ese mismo alguien no quiere perdonar a otro. El rey le perdonó a ese siervo una cantidad considerable de dinero. Vamos a ponerlo aquí un ejemplo. Le perdonó 1.000 millones de pesos.
para caerlo contextualizando. Y él le rogaba, el hombre que el rey quería venderle la familia, quería venderle a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. O sea, el hombre, aunque trabajara toda su vida, no podía pagar la deuda. Sin embargo, le rogó al rey que le perdonara, y el rey, movido a misericordia, le perdonó aquella deuda. Pero más tarde, este siervo se consigue a otro consiervo que le debía, vamos a colocar, pusimos 1.000 millones, a este le debía 100 millones. Una cantidad muy poca, ¿no? Considerable la primera. Y le llegó a él y decía, págame lo que me debe, y lo estaba ahorcando, hermano. Lo apoyó. ¿Me pagas o ya sabes lo que te pasa? Y él le dijo, te ruego que me perdone, que te ruego que yo no pagaré todo. Y dice que aquel hombre no tuvo misericordia de su consiervo y lo mandó a la cárcel para que le pagase todo. Cuando el rey supo aquello, le dijo, un mal siervo, ahora me vas a pagar todo lo que me debes. Y lo castigó duramente. Amado hermano, esta parábola nos enseña de que nosotros, si somos perdonados, con más razón debemos perdonar al otro, liberar al otro. Tal vez a ti alguien te canceló una deuda, te pagó una deuda, alguien te perdonó una deuda, pero tú no has podido perdonar la deuda que otro tiene contigo. Si es el caso, o tal vez te hicieron daño y no has podido perdonar, pero a ti te habían perdonado por algo que hiciste. Por eso estamos diciendo que muchos quieren ser perdonados, pero al mismo tiempo no quieren perdonar a otros. Hay muchos que no pueden perdonar y guardan en su corazón rencor y resentimiento. Hay personas que están enfermas, no se han podido sanar por falta de perdón. Hay gente, creyentes mismos. Puede venir el que levanta los muertos, puede venir el que sana todos los cánceres, puede venir el que tenga el mejor don para sanar. Que si ese creyente muchas veces no es sanado es porque no ha podido perdonar en su corazón. Tal vez no ha podido perdonar a alguien. Y Dios dice, y Dios lo tiene así, hasta que no se arrepienta, hasta que no pida perdón, Dios no lo va a sanar. Ese puede ser un caso de tantos. Ahora, Efesios 4:32 nos dice a nosotros que debemos ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también perdonó a vosotros en Cristo. Dice la palabra en Efesios 4:32, antes de benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Si tú no perdonas a tu hermano, si tú no perdonas a tu semejante, tampoco recibirás el perdón de Dios. Ya lo leímos en Mateo 6, 14, 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Grábate esto bien. Si no perdonas a los demás, tampoco serás perdonado por Dios. Y puedes hacer 40 días ayuno, puedes hacer la vigilia que quieras, puedes echar fuera los demonios que quieras, hasta que no te arrepientas, hasta que no perdones, tú jamás serás libre. Aleluya. Hay una escena especial para ir concluyendo. Hay una escena especial preciosa, amado hermano, sobre el perdón. Y es la que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 50, verso 14 al 18. Esa escena conmovedora es una escena maravillosa. Se trata de un joven que en su niñez y adolescencia fue herido, maltratado, despreciado, odiado, abandonado, vendido por sus propios hermanos. Hablo de José, el soñador. José, que había recibido de parte de Dios los sueños proféticos de lo que el hombre iba a llegar a ser.
preso y Dios lo llevó y tuvo que pasar por dificultades, odiado, vendido, maltratado, a la cárcel fue a tener, rechazado, abandonado, despreciado. Era para que el corazón de este joven estuviera bien lleno de amargura y resentimiento para con sus hermanos. Pero no, este joven tenía un corazón bondadoso, un corazón lleno de amor, un corazón perdonador. Después de tanta dificultad, Dios lo logra colocar en lo más alto, en llegar a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Y Dios le da sueños, revelaciones, y todo lo que José tocaba con su mano prosperaba. Y Dios bendijo a Egipto y bendijo a Faraón y a esa tierra por mano de José. Oiga, qué cosa linda es cuando tú vas con la bendición de Dios encima. Toque la tierra que toque, prosperará, porque la bendición de Dios va contigo donde quiera que vayas. Ríndele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Todo lo que José tocaba prosperaba. Y a pesar de tanta maldad que le hicieron, a pesar de tanto desprecio, de tanto odio, en él no había rencor ni resentimiento para con sus hermanos. Y en una escena, después que su padre llega a Egipto, porque lo manda a buscar y toda la familia se muda para Egipto, su padre en la vejez llega a morir. Y él, con sus hermanos, lo llevan a internar a la tierra de Canaán. Una vez que entierran a su padre, él viene de regreso con ellos y se reúne con ellos. Pero Dios le dice a José: yo quiero que tú le digas algo. Oh, mire lo que dice Génesis 50, mi amado hermano. Es importante leer el texto para nosotros poderlo comprender de una mejor manera. El Señor le dice a José algo interesante, y es lo que este hombre hace. Génesis 50, versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Pero estamos hablando del versículo 14. En el 14, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y volvió José a Egipto, y él sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Sigue. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Oh, qué historia tan tremenda y maravillosa. ¿Cómo termina esta historia? Ellos llevan a sepultar a su padre, pero su padre, en el lecho de enfermedad, le manda a decir a José, como si algo escrito hubiera dejado: dile a José que perdone a los siervos, que perdone a sus hermanos. Dile a José que los perdone. Y ellos unidos, ellos pensaban que José los iba a castigar. Ellos pensaban que José se iba a vengar, porque la venganza nunca es buena. La venganza lo que trae es desgracia. Y algunos, siempre que le hacen un daño, lo que quieren es vengarse, desquitársela por lo que hicieron. Si alguien le hizo daño a otro, entonces le robó 100,000 pesos, le quita 1,000,000, entonces la maldad. Y José se mostró con ellos llorando, hablaba. Dice que entonces, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. ¡Ay, santo!
¿Usted cree que con todo lo que le hicieron a José, usted que cree que con todo el daño que le hicieron a este hombre, él no ha podido sentir que su corazón también latía? ¿Usted que cree que con todo el daño que le habían ocasionado a este joven, maltratado, odiado, él no ha podido decirles que yo no puedo perdonar lo que me hicieron? Pero Dios es bendito. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y en el corazón de José lo que había era amor para con sus hermanos. En el corazón de José lo que había era el perdón para con ellos. Aún me dice, ¿saben qué? Lo que ustedes hicieron conmigo, Dios lo tomó para bien, para guardar esta familia, para guardar a mi país, mi amado hermano. Por eso, todo lo malo que te hagan, los que hacen daño y todas aquellas cosas que te sucedan a ti, que aparentemente pueden ser para mal, Dios las cogerá para convertirlas para bien de tu vida. Oh, Shabbat, Rabashota, aquellos que te quisieron hacer daño, aquellos que quisieron hundirte, acabar con tu reputación, acabar contigo, todos aquellos que quisieron dañarte, Dios la tomará para levantarte y decirle al mundo que tú eres un hijo de Dios y que el Dios del cielo está contigo y que te ha perdonado y que te ha guardado y que todo lo que harás prosperará porque Dios está siempre contigo. Pero tú tienes que saber qué estás haciendo. Tú debes saber, mi amado hermano, José nunca le guardó rencor por todo el mal que le hicieron. Los beneficios del perdón, ¿sabes cuáles son? Vas a sentir una paz interior. Uno de los beneficios del perdón es que vas a sentir libertad espiritualmente. Vas a sentir libertad, vas a sentir sanidad interior, no vas a tener resentimiento, amargura, vas a sentir una paz interior que nadie le puede dar. El perdón te va a cerrar la puerta al enemigo. El perdón va a cerrar la puerta a la cautividad. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón perdonador. La venganza es mala. La venganza es dañina. No devuelvas mal por mal, sino devuelve bien aunque te hagan mal. Es una mañana gloriosa. Es una mañana del perdón, de la restauración y la liberación. Si perdonamos de corazón, vamos a experimentar el gozo, la paz, la liberación. Y vamos a ver cumplido las promesas de Dios en nuestras vidas. Yo no sé con quién estás enojado. Yo no sé con quién te has puesto bravo o brava. Yo no sé a quién no has podido perdonar. Hoy es el día. Si estás aquí y si está esa persona contigo, te vas a acercar a él o a ella. Si no estás, sé sincero en tu corazón y perdónalo mencionando su nombre, como si estuviera. Y le vas a decir a Dios, Dios, perdóname. Pero también le vas a decir a Dios, hoy mismo yo decido perdonar a Julano, a Pedro, a Juan, con quien tú tengas alguna situación. Tú se lo vas a decir al Señor en esta mañana. Tal vez necesitas perdonar a tu mamá. Tal vez necesitas perdonar a un padre. Tal vez necesitas perdonar a una suegra, o un suegro, o a un hermano, o un hijo, o una hija. Tal vez necesitas pedirle perdón. Ponte de pie esta mañana. Cierra tus ojitos. Oh, Shabakanda Rabashabakae. Oh, glorioso Espíritu Santo.